La seguridad social es algo que nos concierne a todos y todas y hay muchas preocupaciones. Por ese motivo tenemos aquí en esta mañana a Matías Bosch, director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch. Y Matías está acompañado de una investigación que ha sido realizada por la Fundación Juan Bosch, por la Fundación Sol de Chile y por médicos del mundo, todos en colaboración. Lo primero es agradecerle que la Fundación Bosch se esté preocupando por este asunto que nos concierne de esa manera a toda la sociedad dominicana. Gracias. Así que pensiones, seguridad social o gran negocio, esa es la gran pregunta. Y vamos a que sea el mismo Matías Bosch que nos cuente cómo surgió esta contribución que tenemos hoy en nuestras manos. Muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, un gran placer de estar con ustedes. Estamos en el año 2016 y se cumplen 15 años de la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social con la Ley 87 de 2001. Entendimos que era una contribución importante, sobre todo que en los últimos 2 años se puso sobre el tapete la situación de los trabajadores. Y cuando hablamos de los trabajadores, que estamos hablando, es decir, los hombres y mujeres que producen la riqueza de un país, además de los salarios, además de las garantías que su fuente de empleo le ofrece, el tema de la seguridad social es algo clave, es como tú dices, o sea, es el futuro de todos los que trabajamos. Y desde ese entonces nos empezamos a involucrar. Y en este tema en particular nos involucramos porque además de cumplirse los 15 años de la Ley de Seguridad Social, nos vimos en la necesidad de hacernos la pregunta. Hay un derecho constitucional. La Constitución establece que la jubilación es un derecho, que la seguridad social es un derecho. La ley 8701 dice que es un derecho también, que todos los dominicanos deben tener un acceso a la seguridad social y a las pensiones. Y resulta ser que el modelo que hay en República Dominicana, que es fundamentalmente un modelo administrado por administradoras de fondos de pensiones, y es un modelo que ha entrado en crisis, en primer lugar en su país referente, que es Chile. Nosotros nos quisimos hacer la pregunta, ¿cómo está sucediendo esto en República Dominicana? Sobre todo para que la población se empodere, discuta, vea su realidad, no vea esto no es un favor. La seguridad social no es un regalo ni un favor. La seguridad social es lo que hacemos los trabajadores y los empleadores para asegurarnos una vejez con dignidad o en caso de enfermedad o discapacidad. Por lo tanto, tenemos que reclamar que ese derecho sea satisfecho y que sea satisfecho con dignidad. Matías, los principales hallazgos de la Sí. investigación que hizo la Fundación con una fundación de Chile, ¿qué nos revela la situación actual y sobre todo el pronóstico? Una cosa muy importante que se constata es que en el modelo de pensiones que esté, como es el caso del país, administrado por AFP, por administradora de fondos de pensiones, no hay un sistema de pensiones. Es decir, no se está respetando la Constitución, ni se está respetando la ley. En los nombres sí, pero en la sustancia no. El sistema de AFP es un sistema de ahorro financiero manejado por empresas financieras que obtienen ganancias con el aporte de los trabajadores y empleadores. No es un sistema de pensiones. Segunda cuestión, el sistema de capitalización individual, que es el sistema que rige en las AFP, es, al igual que Chile, un sistema que asegura pensiones de hambre. Cuando nosotros vemos el promedio de América Latina en cuanto a tasa de reemplazo,
vemos que el promedio de América Latina es 63%. ¿Qué es tasa de reemplazo? La tasa de reemplazo es cuánto de mi salario va a ser cubierto por la pensión que yo reciba. No solo si envejezco, si me enfermo o si quedo en discapacidad. ¿Cuánto? En América Latina solamente 4 países tienen sistema de AFP. Colombia, México, Chile y El Salvador. Están entre las peores posiciones de América Latina, ni que decir del mundo. Los países que no tienen este sistema están en las mejores posiciones. El promedio es 63%. En el caso de Chile, las pensiones solo van a garantizar y están garantizando un 38%. ¿Y aquí? Y aquí las proyecciones que se tienen son de apenas un 22%. ¿Cómo? Es decir, Sí. solamente un 22% de los salarios van a ser cubiertos por las pensiones. Y otra cosa muy importante, y esto tiene que ver con algo. Al mismo tiempo que esto está pasando, es decir, que nosotros trabajamos y entregamos todos los meses, todos los trabajadores de República Dominicana, los camarógrafos, todos los que trabajamos con un salario, todos los meses tenemos que aportar, y los empleadores tienen que aportar obligatoriamente ahí una cantidad de dinero. No solamente estamos fabricando pensiones de hambre, sino que estamos fabricando al mismo tiempo de eso ganancias extraordinarias. Es decir, te lo digo, la rentabilidad, se supone que esto es para que el dinero rente, para que crezca. La mejor rentabilidad de los últimos años fue en 2015, un 4.9. La rentabilidad de las cuentas de los trabajadores, un 4.9, 4, vamos a decir 5, para ser generoso. La rentabilidad de los fondos de las administradoras ha sido en promedio 47%. Es decir, estamos hablando de empresas que en un año recuperan la mitad de lo que invirtieron, en 2 años recuperan la totalidad y después de ahí es ganar dinero limpio sin dar un golpe. Las ganancias de la AFP ya llegan a 23.000 millones de pesos en un país con tantas necesidades insatisfechas y con tantas carencias. Pero algo muy importante, aun cuando las AFP no generaran ganancias, porque se ha dicho, vamos a recortarles la comisión, vamos a recortarles, aun cuando las AFP no generen ganancias, el sistema en que está basado, que son la capitalización individual, las cuentas individuales, es la ley del sálvese quien pueda, la ley de la selva, del más fuerte. En un sistema basado en cuentas individuales no puede haber pensiones dignas, y eso es muy importante. Primero, es injusto que con pensiones de miseria unas administradoras, por el solo hecho de administrar, tengan ganancias brutales, descomunales. Pero además, el sistema de capitalización individual condena al país a que los trabajadores se pensionen para pasar hambre. Más hambre de la que ya pasan con los bajísimos salarios que tenemos en el país. Pero entonces, ¿cuáles serían las propuestas? ¿Cómo revertir esa situación? Porque lo que pensábamos, lo que creíamos era que las AFP tenían ganancia de lo que se había dicho, se había calculado un 36%, pero está diciendo que no, que son todavía... 47. Sí, son todavía más abismales. En una infografía del informe, de la página 40, Página 40. Vamos a ustedes pueden ver la magnitud de las ganancias que han tenido las AFP. Si uno los compara con programas sociales prioritarios, según el presupuesto general del Estado, con las ganancias de la AFP se financiaría 10 veces el programa de atención a la primera infancia, 10 veces. Se financiaría 11 veces el servicio integral de emergencia 911. En un país en que se muere tanto niño sin vacuna, se financiaría 43 veces el control de enfermedades prevenibles por vacuna. O sea, miren las necesidades que tenemos y todo lo que se financiaría más de 3 veces el presupuesto de la UAS, que es la universidad de la mayoría del pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Perdón, antes de la propuesta, antes de la propuesta, Okay. En el informe, aparte de constatar
que sistemas diferentes hacen un restablecimiento de pensiones dignas. Sí. Resulta que ustedes ponen el ejemplo de una administradora de pensiones aquí que tiene un retorno mucho mayor que el que se pronostica. Exacto. Háblanos de eso. Antes de ahí, debo señalar una cosa muy importante que no quede suelta. Este es un sistema que tiene beneficiarios y por eso se mantiene. Primero, en este país, cuando se inició la discusión para crear un sistema de seguridad social, no se empezó con esta idea. Se empezó para crear lo que se llama un sistema de reparto. ¿Cuál es la diferencia del sistema de reparto para que quede claro? Un sistema de reparto es reparto porque no hay cuentas individuales de sálvese quien pueda. Es que en un país los contribuyentes para las pensiones están en un gran fondo que no es que lo que yo aporto se me quita, eso no es verdad. Las AFP venden de que el dinero es mío. En los sistemas de reparto que funcionan, el dinero que yo aporto se me garantiza y además se me garantiza cuánto yo voy a recibir, cosa que las AFP nunca van a hacer. Y es que los jóvenes que van entrando al mercado laboral con sus aportaciones van financiando las pensiones de los que se van retirando. Hay una solidaridad entre grupos de edad. Eso no puede ocurrir en el sistema de cuentas individuales. Ahora, ¿qué pasa? Ese sistema se monta aquí porque cuando se empieza a dar la discusión, y eso nosotros lo contamos también en el informe, cuando se empieza a dar la discusión, aquí llega el Banco Mundial, aquí llega el BID, y los bancos, como en Chile, ven una jugosísima oportunidad de negocios. Y hoy lo que tenemos no es de nuevo un sistema de pensiones, es un sistema de ganancias bancarias basado en el esfuerzo de trabajadores y empleadores, que ya representa además el 13.5% del PIB. Cuando un sector que ya el sector bancario tiene poder, si a ese poder tú le añades que solo en pensiones manejan en dinero un 13.5% del PIB, tú estás diciendo que es un sector con muchísimo poder, con el cual va a ser muy difícil discutir, con el cual es muy difícil llegar a un acuerdo y ponerle límites. Ahora, como decía Rafael, en República Dominicana hay alternativas, no es inventar el agua tibia ni el hilo negro. Estas son cosas que existen. En República Dominicana nosotros analizamos los distintos fondos que hay. Y un fondo es el INAVIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, las pensiones de los maestros, que es un fondo de reparto. Yo soy maestro, yo cotizo y al final de mi trabajo yo recibo una pensión. La tasa de reemplazo promedio del INAVIMA es 68%, 6,8%. 6,8%. La tasa de reemplazo proyectada promedio para el país con el sistema de AFP es un 22%. ¿Qué significa esto? Un maestro en INAVIMA va a recibir un 68% de lo que ganaba, un trabajador en las AFP va a recibir un 22% de lo que ganaba. Ay, madre ¿Por mía. qué? Porque es más justo, de nuevo, porque hay una redistribución, hay una solidaridad. En los sistemas de reparto hay una solidaridad que se redistribuye de los más jóvenes hacia los que se van retirando. En el sistema de AFP es cada quien se salva como pueda. Entonces, nosotros tenemos que, primero, ver críticamente lo que está pasando en el país, ver que los trabajadores, ya los fondos de pensiones superaron los 400.000 millones de pesos, fondos que no están siendo productivos, fondos que están asegurándole ganancias a los que ya de por sí son multimillonarios, que son los grandes grupos económicos y los grandes grupos financieros, y fondos que se supone que son para pensiones y no están para asegurar ninguna pensión, teniendo en República Dominicana y en otros países el ejemplo de que hay sistemas de pensiones mejor. Ya hay países que tenían esto y lo cambiaron. Hungría lo cambió, Polonia lo cambió,
Rusia lo cambió, Argentina, Bolivia lo cambiaron, Perú lo cambió, no terminó con las AFP, como es el caso de Argentina, sino que dijo, bueno, existe el sistema de AFP, pero a partir de ahora también va a existir un sistema de reparto. Y nosotros vamos, y el ciudadano va a ser libre de optar si se queda con las AFP o se va para un sistema de reparto. Hay muchas formas de cambiar esto. Lo que no podemos hacernos a 15 años de la existencia de un sistema dominicano de seguridad social es hacer de la vista gorda con que aquí no tenemos seguridad social. Tenemos pésimos salarios. En el estudio que nosotros hicimos sobre el trabajo, el 58% de los trabajadores dominicanos en su principal ingreso lo deja por debajo de la línea de pobreza oficial. Es decir, el 58% de los trabajadores, para no quedarse por debajo de la línea de la pobreza, trabajadores, no estoy diciendo los que son vagos, no, los que trabajan. Los que trabajan, los que producen. Ganan por debajo de la línea de pobreza, tienen que chiripiar, tienen que tener 2, 3 trabajos para salir de ese hoyo profundo de la miseria. Y además le estamos diciendo, ¿saben? Ustedes todos los meses aportan un dinero para, ¿sabes qué? Para nada. Porque ustedes cuando sean viejos no van a tener nada. Nosotros tenemos tiempo. Nosotros tenemos tiempo de prevenir lo que ya en Chile surgió, que es la crisis brutal del sistema. Yo les puedo dar datos también de Chile. Nosotros estamos a tiempo de prevenir eso. Bueno, importantísimo. Pero perdona, Sí. Rafael, pero ¿cuándo se supone que en la seguridad social nuestra, en el sistema de pensiones, va a empezar la solicitud, la avalancha? Porque empezamos fue en el 2000, al inicio del 2000, Se acaba de dar, 2003, 2004, por ahí fue que empezamos. se acaba de dar la primera pensión de vejez. Se acaba de dar. Es una sola que hay. Por eso no podíamos, por eso los datos se basan en proyecciones. Tenemos una sola. Recuerda que se necesitan, para que esa tasa de reemplazo de 22% se dé. Estamos hablando de que son para las personas que van a estar 300 meses cotizando. O sea, perdón, 300 cotizaciones. Estamos hablando de 30 años. O sea, todavía, pero ya en Chile uno puede ver las consecuencias terribles de este sistema. En Chile, porque alguien puede... El discurso de las AFP es el siguiente: el problema no es nuestro, el problema es que los salarios son bajos. Pero en Chile los salarios son sustancialmente mayores que en República Dominicana y la tasa de formalidad laboral, o sea, los trabajadores que tienen su contrato, su nombramiento, es muchísimo más alta que en Dominicana. Y sin embargo, para 2034, el 99% de las pensiones en Chile van a estar por debajo del salario mínimo. Y el 60% de las pensiones van a estar por debajo de la línea de pobreza. Claro, en Chile ahora les estalló esto. Hace 2 meses hubo una marcha en la capital, en Santiago de Chile, de 400.000 personas pidiendo no más AFP, porque ellos ya les explotó esto. Es una crisis social brutal. Y ojo, porque además este es un sistema muy perverso. Este es un sistema que dice, nosotros nos hacemos cargo de los que cotizaron los 30 años. Claro. De los que no cotizaron los 30 años, sálvense ellos o que venga el Estado, es decir, la colectividad, y se haga cargo. Es decir, la colectividad es responsable de las pérdidas y las catástrofes sociales, pero los beneficios son privados y de unos pocos. Eso es antiético, sumamente injusto. Las posibilidades, Matías, de que en esta situación, la situación nuestra, la experiencia externa y una experiencia interna, que se pueda establecer o restablecer, porque en los inicios se pasó por ahí, establecer el sistema de reparto y en qué medida la estructura de la población beneficia el sistema de reparto. Primero, cómo lograr el sistema de reparto y la estructura de la población, cómo ayuda a eso. Fíjate, la pregunta tuya, la segunda, para partir,
está respondida en la página 71 de nuestro informe. Nosotros, República Dominicana, tiene lo que se llama un buen bono demográfico. Bono demográfico significa, en resumidas cuentas, se ve por la tasa de dependencia. ¿Cuánta gente hay trabajando por cada persona que llega a la edad de no trabajar? Nosotros tenemos entre 5 y 6 personas ingresando al mercado de trabajo por cada persona que entra en la edad de retiro, lo que significa que tú tienes entre 5 o 6 personas que pueden contribuir para que éste se retire y que después vengan otros. Nosotros recién, fíjate, en la actualidad, en 2015, nosotros tenemos 8 personas ingresando al mercado laboral por cada persona que se retira. Recién en 2045, vamos a tener alrededor de 4, lo que hoy tiene Chile. Es decir, nosotros tenemos un margen de tiempo de 30 años, para crear y perfeccionar un sistema de reparto contributivo. Esto es muy importante porque se sabe que hay una gran cantidad de población que trabaja de manera informal. Si aquí se hace un sistema contributivo donde las personas contribuyan, pero esa contribución no es manejada por empresas financieras que lo que buscan es lucro privado, sino por una institución como en Uruguay, como en países más pobres todavía, como en Paraguay, que tienen 100% de tasas de reemplazo. Por ejemplo, en Uruguay tú tienes el Banco de la Previsión Social, y el Banco de la Previsión Social recibe los aportes de los trabajadores, tú tienes una contribución, pero esa contribución no se utiliza para lucro privado, se utiliza para asegurar pensiones, y en Chile, por ejemplo, se está proponiendo que haya un fondo de reserva técnica. Ese fondo se utilice para inversiones productivas, por ejemplo, en vivienda y otras que se pueden hacer. Y colocar los incentivos correctos para que la población que está en situación informal contribuya. La experiencia internacional te dice que la población que trabaja en el sector informal no contribuye porque no cree en el sistema. Y es lógico, es lógico. ¿Por qué razón yo voy a poner dinero en un fondo que lo que me va a asegurar es dentro de 20 años una miseria? Yo no tengo los incentivos para eso. Colocados los incentivos correctos y basados fundamentalmente o sea, tiene que ser con contribución. Tiene que ser con contribución. Es muy difícil que el Estado dominicano pueda tener la carga de una población que no ha contribuido. Pero si nosotros lográsemos que la población que está contribuyera para un sistema de reparto que asegure por lo menos el promedio de América Latina 50, 60% de tasas de reemplazo, ya nosotros estaríamos sustancialmente mejor. Y siguiendo el ejemplo de INAVIMA en República Dominicana, lo lograríamos. Que ojo, ya han habido miradas sobre INAVIMA. En años anteriores han habido pretensiones de desprestigiar a INAVIMA para señalar la necesidad de privatizarlo. Yo creo que nosotros, fondos como INAVIMA, tenemos que defenderlo, y además ahora, por otro lado, tenemos que decir, ¿quiénes discuten esto? Los legisladores. Nosotros tenemos un gran problema. Nuestros legisladores tienen un sistema de pensiones propio. Claro. Nuestros legisladores lamentablemente no sienten en carne propia lo que le pasa a la inmensa mayoría de los millones de trabajadores de República Dominicana. Segundo, como les decía, ni los empleados del Banco Central. Y segundo, como les decía, nosotros tenemos el poder financiero, son los grupos financieros y los grandes grupos empresariales, accionistas de esos grandes grupos financieros, los que tienen el poder aquí. Esos tienen un poder de lobby y de influencia que los trabajadores dominicanos no tienen.
esto se vincula con algo muy importante. Los trabajadores de República de nuestro país no están sindicalizados. Si uno quita la sindicalización de los maestros y de los médicos, lo que nos queda es un 2%, 3% de sindicalización. Entonces, con esos niveles tan bajos de sindicalización, es muy difícil que los trabajadores puedan articularse sí, y hacer valer su voz de decir, hey, este sistema no funciona, este sistema me condena a la miseria de por vida, esto hay que cambiarlo. Tenemos que empezar a movilizar. Estoy seguro de que hay legisladores sensibles y hay que llevar la discusión al seno del Congreso y expandirla a la sociedad. Pero ojo, no vale bajarle la tasa de comisión a las AFP, como se dice en Chile hoy. No hay AFP, no hay sistema de AFP con rostro humano. No hay. Entonces la propuesta sería... sistema de reparto. Exactamente. Sistema de reparto. Transitar el sistema de reparto. En el mundo hay dos sistemas. Sistema AFP, que en América Latina solo lo tenemos 4 países, que nos condena a la miseria, y sistema de reparto. Que el sistema de reparto tiene que estar manejado de una manera decente, tiene que estar. Que tiene que ser fiscalizado, tiene que ser fiscalizado. Que tiene que ser regulado y administrado con criterios gerenciales de eficiencia, tiene que serlo, por supuesto que sí, porque además todo esto vino con la ola neoliberal de que todo lo que maneja, todo lo que es público o no manejado por las empresas privadas es perverso, es corrupto y está mal. Yo creo que eso se ha demostrado que es un mito. Hay tanta corrupción en el mundo público como corrupción en el mundo privado. Por lo tanto, tenemos que ir hacia un sistema de reparto. Si es un sistema de reparto que borre a las AFP, es una posibilidad. Se puede hacer como en Perú, como les decía, se mantiene el sistema de AFP, pero voluntario, y se abre un sistema de reparto para que los trabajadores puedan optar si quieren que su dinero sea para vivir en la miseria y para que los grupos económicos ganen mucho más dinero del que ya tienen, o si quieren pensiones dignas. Matías, ¿Sí? El informe se presenta. ¿Dónde y cuándo? Mañana, jueves 13 de octubre, a las 7 de la noche, en la Biblioteca Nacional. Mañana, jueves, 7 de la noche, en la Biblioteca Nacional, en la Sala Juan Bosch, que está en el 3er piso. Nosotros ahí lo vamos a poner en circulación, va a estar a disposición de la gente, y nuestra idea es que esto se socialice lo más que se pueda, porque esta es una discusión urgente. Nosotros no podemos impunemente quedarnos al margen de este verdadero saqueo que hay sobre el esfuerzo de los trabajadores, el esfuerzo de la mayoría de los empleadores, y como yo decía, que condena a las mayorías dominicanas a vivir en la miseria. Y tenemos que discutir en general el sistema dominicano de seguridad social. ¿De verdad hemos construido seguridad social? Bueno. ¿O hemos construido seguridad de ganancias para unos pocos grupos económicos? Que ojo, de nuevo, no estamos en contra de la ganancia privada. La ganancia privada es buena, pero cuando se hace produciendo y trabajando. Claro. No cuando se hace sobre la base de especular con el ahorro, ¿sí? Con el sudor de los otros. Con el sudor de los otros, privando a los otros de un derecho. Las pensiones no es un depósito financiero. Las pensiones es un derecho constitucional, es un derecho fundamental en la República, en nuestro país. Es un derecho fundamental en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un derecho en la Ley 8701. Los bancos pueden ganar dinero con los certificados, con las tarjetas de crédito, con los préstamos, pero no se puede hacer esto con un derecho humano fundamental, que es tener una vejez digna. Sí. Perdóname. Sí. En los países que se hizo esa transición, una vez que estaba funcionando el sistema de capitalización individual,
¿Cómo se manejó esto para que diera lugar a la enmienda? Bueno, en Argentina directamente se nacionalizaron, es decir, Pero una decisión política. fue una decisión política. O sea, no fue el Congreso, fue una decisión... Fue una decisión del Congreso, fue una decisión política. Porque la decisión de establecer este sistema fue una decisión política. Claro. Fue una decisión política. No, lo que nosotros pedimos es que la decisión política de tener o no tener un sistema de AFP, que la decisión política de bajarle un poquito la comisión o modificarlo completamente. Lo único que pedimos es que esa decisión, que ya es política, no sea entre cuatro paredes, consultada solamente con los grandes grupos financieros y económicos que son los grandes gananciosos en este negocio. Lo que nosotros pedimos es que esto se haga de cara al país y se haga escuchando todas las voces, principalmente las voces de los trabajadores y las voces de los empleadores, que en este país no es ese 2 o 3% que es ese gran empresariado. En este país el 95 o 97% de los empleadores son micro, pequeños y medianos empresarios y empresarias. Si ustedes recordarán, durante estos años, cuando se habló de reformar el Código de Trabajo, que no lo lograron, pero en realidad no lo necesitan porque es un código a la medida del empresariado, en el grueso, no en algunos detalles, se habló de que en República Dominicana hay un alto costo laboral. Y cuando hablaban de costo laboral, hablaban del seguro de salud y de las pensiones. Y lo primero que uno tendría que decir primero, ni el salario, ni el seguro de salud, ni las pensiones son costos, son derechos básicos, Pero además son costos laborales. ¿Son un costo que representa el trabajador o son un costo que representan las administradoras de riesgos de salud y las administradoras de fondos de pensiones que están cobrando para ganar descomunalmente cantidades de dinero? Entonces, nosotros tenemos que sumar aquí trabajadores, empleadores, a la sociedad en general, para que esta discusión sobre lo que pasa con las AFP se haga de cara al país. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo te dije. Sí, vamos a tener que invitar a Matías a disfrutar de este cafecito Santo Domingo. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces la convocatoria es mañana a las 7 en la Biblioteca Nacional. Mañana 7 de la noche en el tercer piso de la Biblioteca Nacional. Están todos invitados. Tendremos a un precio popular el informe. Lo que queremos es que la gente lo pueda leer, se pueda informar y podamos propiciar un amplio debate nacional sobre este tema. Muchas gracias. Y desde aquí, en 1+1, nos unimos a este reclamo. Pensiones, seguridad social o gran negocio. Muchas gracias. Y agradecemos esa iniciativa de la Fundación Juan Bosch, en la persona de Matías, junto con las otras fundaciones, Fundación Sol y Médicos del Mundo. Y además que nosotros creemos que estamos completamente seguros, si uno mira la Constitución de 1963 y la lucha que dio el profesor Juan Bosch, que él estaría metido de lleno en este debate. Así que para nosotros es un deber ético ayudar a que la ciudadanía se informe y defienda sus derechos. Ese es un deber fundamental. Muchas gracias de nuevo.